En la lección de este día vamos a responder una pregunta que es una pregunta crucial. Y Pastor Dani Perla, creo que esta es la pregunta que al final se podría decir resume el tema del gran conflicto. ¿A quién adoramos? ¿A quién le damos nuestra lealtad? ¿Quién tiene autoridad sobre nuestra vida? Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé su sabiduría para poder entrar de lleno al tema de hoy. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia suplicando que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Tal vez incluso aquellos que profesamos servirte a ti todavía no hemos decidido en nuestro corazón con todo nuestro ser a quién adoramos, y hoy queremos hacer esa decisión por Cristo Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, cuando uno lee la Biblia es inevitable notar que a lo largo de la historia de la Biblia siempre ha estado este tema de quién debe ser el que gobierna nuestra vida. Al final, aunque en este mundo vemos muchos gobiernos, reinos a lo largo de la historia, etcétera, sistemas, al final todo se resume en si permitimos que Dios dirija nuestras vidas, dirija nuestras naciones, o si no lo hacemos. Pero entonces la pregunta aquí para el tema que nos atañe para esta semana es, Pastor, ¿qué papel juega la autoridad? ¿A quién permitimos que gobierne nuestra vida en los eventos finales de la historia? Bueno, creo que es un tema muy importante porque cuando uno mira la sociedad, en toda estructura de la sociedad, ya sea desde la familia o hablando de un país, una nación, siempre nosotros encontramos que hay figuras de autoridad, de poder, y eso es inevitable, ha sido a lo largo de toda la historia humana, porque siempre hay alguien que tiene que dirigirse. Aquí tenemos 100 personas, alguien tiene que tomar la iniciativa, o se le da que tome la iniciativa. Y el libro de Apocalipsis, que especialmente estamos estudiando en estas últimas lecciones, es un libro que trata también sobre este tema de la autoridad, del poder. Pero hay una pregunta: ¿a quién le pertenece el poder legítimamente? Porque creo que ese es el asunto. Si hay poder, si hay autoridad, pero la pregunta es, ¿quién va a ser el gobernante legítimo? Porque nosotros sabemos, se puede dar, a lo largo de la historia humana también en diferentes ámbitos se ha dado que alguien de repente tome el poder, pero no le corresponde, no le pertenece, lo usurpó. Y sabe que yendo a este punto, a mí me gustaría tomar unos pocos minutos para ver este asunto de autoridad ahí en el libro de Apocalipsis, porque se mencionan dos tronos, hay dos tronos, y lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar una decisión, cómo nos vamos a relacionar con uno de esos. Y por esa razón vamos a nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2 y el versículo número 13. Vamos a leer en primer lugar. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Es un mensaje a una iglesia que estaba sufriendo mucho, pero le dice Dios de la siguiente manera: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Notemos que la Biblia habla del trono de Satanás. El trono aquí en la Biblia, y a lo largo de la historia también ha simbolizado poder, autoridad. Y la Biblia dice, a Satanás se lo representa también teniendo un trono. O sea, tiene poder, tiene autoridad. Y vamos a Apocalipsis capítulo 4 y el versículo número 2. Muy bien, aquí nos dice la Biblia: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí en el capítulo 4 y 5 es la visión del trono de Dios, así que es una referencia. No vamos a tomar todo el tiempo para leer, pero a partir de este versículo 2 se habla de trono y se menciona una y otra vez. Y también, ¿quién no recuerda la invitación que Jesús hace a la iglesia de la Odisea? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, hermano Gerson, aquí tenemos dos tronos. El libro de Apocalipsis habla, hay dos tronos, no hay tres, hay dos. Y
¿Cómo me relaciono yo con eso? ¿Sabe qué? Si Satanás tiene su trono, si Dios tiene su trono, pues, ¿qué sería un rey sin súbitos, sin seguidores, sin personas que están alrededor de él? Nunca hemos visto un rey que vive en un país desolado. ¿Sobre quién reina? ¿Sobre quién gobierna? Tiene que tener seguidores. Y tanto Satanás como Dios tienen seguidores. Y hay un versículo en la Biblia que se nota esto se hace muy patente en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 19. Aquí se habla de ese gran conflicto final. Bueno, aquí prácticamente es cuando Jesús aparece, pero notemos un detalle bien importante. Apocalipsis 19, 19. Que dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ok, notemos que ambos tienen su ejército. Sí. Tanto Satanás, que aquí está representado la bestia, los reyes de la tierra, sus ejércitos, para guerrear contra el que montaba a caballo. Esta es una visión simbólica. En Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco es de Jesús, cuando Jesús está viniendo ya para ponerle fin a la historia humana. Pero dice el que montaba a caballo y contra su ejército. Entonces, si nosotros tenemos por un lado que Satanás tiene su trono, tiene su ejército, que Dios tiene su trono y tiene su ejército, la gran pregunta para nosotros que permanece es: ¿en qué bando estoy yo? ¿En dónde me encuentro yo? ¿En qué bando estaré? Porque ahora estoy en algún lugar. ¿O en qué bando estaré en ese conflicto final? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerla, porque este es un asunto de lealtad. Ninguno de los dos admite, y esto es así en una guerra, ninguno de los dos admite que alguien esté parcialmente con uno y con otro. No se puede. No se puede. Hemos escuchado historias de personas que fueron espías, especialmente cuando fue la guerra, la famosa Guerra Fría, sí. y habían espías de un bando que a veces eran espías para los dos bandos. Bueno, ni se sabe realmente con quién estaba su lealtad, pero no se puede. No podemos nosotros estar divididos. Un reino dividido no puede permanecer. O mi corazón está con Dios y su trono, o está con Satanás y su trono. Creo que es una pregunta para reflexionar, pero nosotros podemos tener la seguridad, hermano Gerson, que si optamos por el trono de Dios, optamos por el lado triunfador. Por la victoria, y gloria a Dios por eso. Y hablando me gustaba mucho eso, de la legitimidad del rey legítimo, de quien tiene el derecho. Ahí entra de nuevo el tema de por qué Dios merece la adoración, porque Dios debe ser adorado. Y cuando vamos a la escena del trono, que de hecho para desarrollar un poquito más esto, los seres vivientes, los 24 ancianos, bueno, todos los que están ahí dicen que Dios debe ser adorado porque es el creador. Y entonces, ¿cómo conectamos al creador con el tema que ya veíamos ayer sobre el sello de Dios, sobre esa cualidad de los hijos de Dios que adoran al creador y que respetan, por tanto, el día que Dios ha escogido? Amén. Bueno, creo que este asunto de lealtad hacia un gobernante tiene que ver con lo que hay adentro en el corazón, pero que tiene que manifestarse externamente. Y no solamente por un momento, como alguien, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a obedecer porque ahí está la policía, voy a obedecer las leyes de tránsito en este momento, pues luego se va el policía, ya, no tengo que obedecer. No, aquí estamos hablando de una lealtad absoluta, de una lealtad indivisa, de llegar al punto de dar su vida por esa persona a quien yo le he entregado mi corazón. Y entonces tenemos aquí en esta trama de la guerra entre el bien y el mal, que aquellos que son leales a Dios son leales y lo van a amar y lo van a seguir por una gran razón, porque Él es el creador. Amén. Porque Él es el que los hizo, porque no se pertenecen a sí mismos. Jesús dijo, ni siquiera un cabello podemos hacer crecer con nuestras preocupaciones, pues necesitamos de ese Dios creador.
Y ese Dios creador viene a lo largo de toda la Biblia, desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Desde ahí viene, ya está dado para el ser humano que debemos adorar a Dios porque Él es el creador. Y entonces Dios lo puso todavía mucho más fácil para nosotros. Claro. Ok, tú reconoces que yo soy el creador. Mira, tengo un día para que pasemos juntos. Porque no veamos el sábado solamente, como estoy mencionando anteriormente, hermano Gerson, bueno, marcar tarjeta. Bueno, Claro. tengo que, como Dios es el creador, Dios es el rey y yo me quiero salvar, pues voy a tener que adorar en sábado. No, es que no es un día, es una persona. Dios hizo el sábado porque Él quiere tener comunión con nosotros. Amén. Él quiere hablar con nosotros. Cuando Dios creó este mundo, a los 6 días ya estaba todo. El oxígeno, los árboles, las plantas, ya estaba el hombre creado, los animales, ya estaba todo para vivir. Al 6º día podría haber seguido el primer día. Sí. Así de simple, y la semana tuviera 6 días. Y el hombre hubiera comenzado, bueno, vamos a comenzar ahora el primer día del hombre, hubiera sido día de trabajo. Pero Dios se dio y dijo, no, el primer día del hombre en la tierra va a ser de descanso. Amén. Ni siquiera había hecho mucho, pero Dios dice, porque le puso ahí una tareita de poner nombre a los Claro. animales y todo eso. Pero Dios dice, no, va a ser de descanso, pero no descanso de acostarse en una hamaca, sino un descanso espiritual. Y Dios dice, ese día Dios mismo lo apartó de todas sus ocupaciones en el universo para estar con el ser humano, para hablar, para contarle, mira, yo hice esto, mira, yo te creé, tengo este propósito para tu vida. Y a partir de ahí Dios siempre ha querido estar con el hombre. Entonces el sábado al final es un día de bendición que no lo tiene ningún otro día. No hay otro día porque fue el día que Dios mismo apartó, aunque Él es el Creador Supremo. Y Amén. por esa razón no es de extrañar que a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento lo hace muy claro, el sábado ha sido una señal entre Dios y su pueblo. Está en Ezequiel 20, puede leer en Éxodo también. Ha sido una señal entre Dios y su pueblo, porque el que tiene a Dios como su rey, definitivamente va a honrarlo como el creador. No se puede separar eso. Bueno, Señor, yo te honro como creador, pero ya esa señal que tú pusiste de creación, ya la hago a un lado, porque no podemos separarlo. Entonces Dios ya no es el creador. ¿Y qué ha pasado en el mundo, hermano Gerson? Este libro, Conflictos de los Siglos, dice algo muy impresionante. Si siempre se hubiera guardado el sábado en la humanidad, que el hombre no se hubiera olvidado que ese día, el 7º día de la semana, es un día de reposo, de comunión con Dios, no hubiera habido en este mundo ateos. No hubiera habido todo eso que tenemos ahora. Y alguien dice, no, ¿y en qué afecta que haya ateos que se creen en la evolución? Pues quiero decirle, vaya y lea la historia. Justamente en el siglo XIX, después de el año 1800, bueno, de los años 1844 en adelante, antes de eso y después, que Darwin estaba haciendo su estudio y escribió su famoso libro, El origen de las especies, quitando a Dios del escenario y diciendo, no, todo tiene una explicación natural, todo tiene una explicación por qué este ser vivo es diferente de dónde viene, etc. Pero ¿qué pasó después de eso? Ese material cayó en manos de otras personas que dijeron, entonces hay razas más superiores que esto, y después vinieron terribles genocidios, etc. Claro que afecta. Claro. Si yo quito a Dios del escenario de que Él es el creador, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero, no tengo que dar cuentas a nadie. Entonces veamos cómo todo esto es importante. Por eso, amigo, el sábado queremos que usted lo conozca, no como un día para marcar tarjeta, sino un día de deleite, de comunión con ese Dios que usted ya le entregó su corazón. Y el Señor, tú eres mi creador, tú eres mi rey, te elijo por rey para mi vida, así que no voy a tener problema para que ese día que tú pusiste como memorial de la creación, yo también lo aparte para honrar tu nombre. Amén, amén. Y ahora, pastor, una pregunta final para nuestra reflexión de hoy, que siempre se abarca bastante material porque son temas bastante amplios, pero hablando de los eventos finales, que es lo que nos atañe esta semana,
aquellos que deciden adorar a Dios, a aquellos que deciden ser fieles a Dios como Dios manda, no como lo determina una iglesia, porque a veces algunas personas se pueden equivocar con esto, no como lo determina una iglesia, sino como Dios lo manda en su santa palabra. Dice Apocalipsis 13 que van a enfrentar algunas cosas que ya en este momento puede ser que nos afecten en cierta medida, pero que según el panorama que nos presenta Apocalipsis 13 será una prueba bastante fuerte porque afectará el tema económico de nuestra vida. Ahí dice, no podrán comprar ni vender, suena un boicot económico y finalmente se hará un decreto de muerte contra aquellos que sigan siendo fieles a Dios. Pastor, considerando el mundo en el que vivimos, ¿cómo podría darse esto? Yo sé que no hay una respuesta, digamos, directa y decir, esto va a pasar de esta manera, pero ¿qué podemos esperar hacia el futuro con respecto a esto que se nos presenta en Apocalipsis 13 de lo que va a pasar con aquellos que deciden que Dios, el Creador, es su Dios? Bueno, recordemos lo que hablamos al principio hoy, que Satanás tiene su trono y tiene sus seguidores, tiene su ejército, y Satanás va a tratar primero de persuadir a las personas, lo hemos mencionado en otras lecciones, pero cuando vea que ya no le funciona eso, va a recurrir al método viejo de él, la fuerza, la amenaza, la prisión, la muerte, el encarcelamiento. Y aunque no tenemos, y qué bueno que usted lo mencionó, hermano Gerson, yo creo que ninguno de nosotros debería decir, bueno, esto va a suceder así, 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 porque esto es como un mapa. Un mapa me muestra cuál es el camino, me va llevando por el camino, pero no me da todos los detalles. Claro, ahora la tecnología ha aumentado tanto que uno puede ver mapas tridimensionales o como le llamen y ver las viviendas y todo eso, tal vez. Pero hablando de la palabra de Dios, es un mapa que no tenemos los detallitos así exactos. Dios los tiene y Él ya nos reveló lo que necesitamos ahora saber. Amén. ¿Cómo va a ser al final? Algunos dicen, bueno, va a ser una tarjeta ahora que se está tratando de prescindir del efectivo y entonces va a ser bien fácil controlar si yo compro con una tarjeta, o que vamos a tener implantado algún dispositivo y ahí pues nos van a controlar. Mire, hay tantos detalles que no podemos especular. De alguna manera, yo no tengo duda que la tecnología va a jugar un papel bien importante, pero recordemos que el punto no es saber cómo se va a ejecutar. El punto ahora es saber cómo yo puedo prepararme para eso, porque hoy como cristiano tengo que estar dispuesto a aguantar hambre, frío, ¿verdad? Si siempre tenemos todo lo que queremos en el momento que lo queremos, yo creo que en ese momento de escasez, de todo eso nos va a costar. Entonces, hoy es que tenemos que prepararnos, pero definitivamente Satanás usará todo tipo de, con el control que hay ahora de muchas cosas, los va a utilizar. Se utiliza hoy para la guerra. Las guerras que están actualmente en curso en el mundo, juega la tecnología un papel muy, muy importante. Y en ese momento, imagínense, es un asunto de supervivencia. Sí. Va a ser una presión grande. No va a poder participar en las actividades sociales y económicas, etcétera, laborales. Va a ser un asunto bien, bien complejo. Sin embargo, recordemos que Dios siempre ha estado en la defensa de su pueblo. Amén. Pero, lo vuelvo a repetir, tenemos que estar preparados desde hoy a confiar en Dios, a depender de Él. Por eso si hoy tenemos alguna escasez en algo, no siempre recibimos lo que pedimos, bueno, es una preparación para... tomémoslo como una preparación. Dios sabe lo mejor siempre para cada uno, porque lo que está viniendo no va a ser nada sencillo. Así que, pastor, ayúdenos a orar por esto, a que tomemos la decisión, porque creo que ahí está el punto, pastor, al final. Si nos decidimos por Dios, nuestro Creador, estaremos dispuestos a enfrentar lo que venga, porque estaremos dispuestos a darlo todo por nuestro Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque Tú nos envías este mensaje para que nosotros sepamos a dónde va a ir nuestra adoración. Queremos, Señor, adorarte porque Tú eres el Dios creador, y te damos gracias porque aunque eres
tan grande, porque creaste todo el universo infinito y vasto que no podemos ahora comprender, aún así tomas tiempo para venir a este pequeño mundo para estar con nosotros. Permítenos adorarte hoy en espíritu y en verdad, para que un día te podamos adorar cara a cara. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.